¿Qué métodos se aconseja utilizar al momento de calcular la depreciación de la maquinaria y los vehículos reconocidos como propiedad, planta y equipo en una entidad? Bueno, esto es muy amplio porque esto depende de varios elementos, pero muchas gracias por hacer esa pregunta tan interesante. Voy a remitirme por un momento por aquí, ya le digo a dónde. Ya le digo a dónde. Allá. Aquí. El párrafo 22 de la sección 17. Mostrémoslo un momentico, por favor. Y ese párrafo le dice, una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual se espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen método lineal, método de depreciación decreciente y métodos basados en el uso, como por ejemplo el de unidades de producción. Fíjese que ese párrafo 22, volvamos acá por favor, ese párrafo 22 lo que le está dando a la entidad es la libertad de elegir su modelo o su método de depreciación. Simplemente, ¿qué le dice la norma? Usted tiene que escoger un método que refleje de la mejor manera el patrón de consumo de beneficios económicos de ese activo. ¿Y eso qué significa? Mire, si usted compra un activo, lo compra, por ejemplo, una máquina, se supone que la compra para fabricar un producto con esa máquina o para que esa máquina participe en la cadena de producción. Y en ese orden de ideas, entonces esa máquina está generando un beneficio económico, porque el producto que se fabrica allí luego se vende y con eso se obtienen utilidades. Y entonces si se compra la máquina en 100 millones, pues la idea es que con los productos que se fabriquen, cuando se vendan va a haber unas utilidades y esas utilidades en parte servirán para recuperar los 100 millones de pesos que costó la máquina. Entonces, si la máquina se va a utilizar de la misma manera a lo largo de 20 años, entonces usted utiliza un modelo de línea recta. Usted dice, los 100 millones que me costó la máquina, los divido en 20 años. Y a cada año le asigno un costo de 5 millones. Entonces la depreciación lo que me permite es eso, que el costo que tuvo la máquina, yo lo difiera en esos 20 años que me va a durar la máquina en producción. Luego usted dice, pero dentro de 20 años yo la puedo vender en 20 millones. Entonces no la deprecia toda, sino que deprecia solamente 80. Y dentro de 20 años tiene un valor en libros de 20, la vende y recibe sus 20. Algunos podrán tener una máquina que la compran y los primeros 5 años produce la mitad de su producción de toda su vida, o sea, el 50% de lo que va a producir lo produce los primeros 5 años y el otro 50% lo produce en 15 años. Pues entonces haga una depreciación más grande los primeros 5 años y más pequeña los otros 15. Eso es lo que me dice la norma. Hay que buscar un método que permita asociar el costo de la máquina con los beneficios que genera la máquina. Si produce mucho al inicio y poquito al final, pues un método decreciente. Si produce poquito al inicio y mucho al final, pues habrá que buscar un método que se acomode a eso. O si la máquina produce los mismos beneficios durante los 20 años o 30 que va a estar en servicio, entonces utilizamos modelos de depreciación o método de línea recta. Entonces, ¿qué modelos utilizar? La sección 17 en el párrafo 22 le da una idea. No son los únicos que existen. Si alguno se inventa otro, pues lo puede utilizar sin ningún inconveniente, porque la norma le da esa libertad.